noches para todos los oyentes, un saludo fraterno de parte del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Estamos como todos los jueves convocados por el estudio de la Sagrada Escritura. Estamos en este programa que se llama Escuela Bíblica para Todos. De manera que nos convoca el estudio de la palabra. En este caso hemos venido estudiando el libro del Deuteronomio y lo hemos estado estudiando de la mano del profesor Miguel Camelo, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Profesor Miguel, muy buenas noches. Elizabeth, buenas noches. Un saludo a toda nuestra audiencia de este bello programa en el que estamos acercándonos a la palabra de Dios, a nuestros estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas y los egresados. Hoy tenemos una noticia bonita y hermosa de que contarles. El programa de Ciencias Bíblicas ha recibido la renovación de acreditación de alta calidad por 6 años por parte del Ministerio de Educación y además 7 años de renovación del registro calificado, que es una alegría para todos los que estamos en este ejercicio del aprendizaje de la Sagrada Escritura. Una invitación para que conozcan nuestro programa y se animen a conocer y vivir y estudiar esta experiencia de acercarnos a la palabra de Dios. Pues bueno, muy bien. Empezamos hoy muy bien con esa gran noticia del Instituto Bíblico y de su programa de Ciencias Bíblicas. Así que todos los oyentes están invitados de manera muy cordial a ser parte de esta experiencia de estudio bíblico. Bueno, y entonces como todos los jueves, esta experiencia de estudio bíblico nos invita a adentrarnos al texto, no solamente para adquirir conocimientos intelectuales, pongámoslo en esos términos, sino también para poder encontrar en la Sagrada Escritura esos elementos hermenéuticos, esos elementos que iluminan también nuestra vida personal y comunitaria. Entonces, bueno, con esta gran noticia que el profesor Miguel nos acaba de dar, vamos a seguir con el estudio del Deuteronomio. Hace 8 días dijimos estamos en el capítulo 4 y el capítulo 4, pues por ser un capítulo tan extenso, el profesor Miguel nos ha invitado a irlo dividiendo. Hace 8 días estudiamos la primera partecita que fueron los versículos del 1 al 8 y hoy vamos a continuar estudiando la segunda parte que serían los versículos del 9 al 14. Entonces, profesor Miguel, no sé si te parece que haga primero la lectura. Y sí, luego... señores, vamos a invitar a nuestros oyentes a que los que tengan posibilidad abran su Biblia, nos ubiquen en el capítulo 8 del libro del Deuteronomio y vamos a visualizar los versículos correspondientes al versículo 9 hasta el 14 y vamos a hacer una lectura bien atenta para empezar a reconocer todos los ejes fundamentales que están dentro del texto. Dale. Muy bien. Entonces, a favor de quienes van a sus casitas ya en el transporte público y que no tienen el texto en sus manos, yo tengo aquí en mi mano la Biblia de Jerusalén. Entonces voy a dar lectura de manera pausada, como dice el profesor Miguel, para poderle poner mucha atención a los elementos que el texto nos va a mostrar. Dice de la siguiente manera, bueno, aquí hay un título en esta traducción que dice La revelación del Horeb y sus exigencias. Pero ten cuidado y guárdate bien. No vayas a olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñaselas, por el contrario, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estabas en el Horeb en presencia de Yahvé tu Dios, cuando Yahvé me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a tenerme mientras vivan en el suelo y se las enseñen a sus hijos. Vosotros os acercasteis y permanecisteis al pie de la montaña, mientras la montaña ardía en llamas hasta el mismo cielo, entre tinieblas de nube y densa niebla. Yahvé os habló de en medio del fuego. Vosotros oíais rumor de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino solo una voz. Él os reveló su alianza, que os mandó poner en práctica las 10 palabras que escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí me mandó entonces Yahvé que os enseñase los preceptos y normas que vosotros deberíais poner en práctica en la tierra en la que vais a entrar para tomarla en posesión.
Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Miguel, entonces en esta segunda parte, ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, yo quería que iniciáramos retomando el argumento que habíamos visto en los primeros 8 versículos, que habíamos visualizado la instrucción o la enseñanza de la ley en esos primeros 8 versículos, y decíamos que esa enseñanza, esa instrucción debería ser guardada, enseñada y practicada, ¿cierto? Y entonces que de acuerdo con estas palabras, la obediencia debe identificar que nace de oír y de ver las experiencias fundamentales del pueblo de Israel. Bueno, pues continuando este argumento, en los versículos 9 al 14, vamos a empezar a ver algunas cosas generales que voy a empezar a desarrollar versículo por versículo. Aquí se desarrolla un juego de acciones que vuelve a retomar verbos fundamentales como ver, un eje fundamental, oír, ver las acciones de Dios, de Yahvé, oír ¿qué? Las palabras de Yahvé, enseñar y practicar sobre la tierra, un eje fundamental, nuevamente por allá adelantico entre los versículos 10 al 11, la voz de Yahvé, en el 12 ver las figuras de elementos distintos que en hebreo se llama la temuná, y enseñar y practicar sobre la tierra. Entonces aquí encontramos un primer recorrido del contenido de estos versículos que le muestran el principio teológico de la palabra de Dios como primera enseñanza, ¿cierto? Un eje fundamental dentro de la tradición deuteronómica. Bueno, muy bien. Entonces, vamos retomando como para que nos vayan quedando cosas bien claras, sobre todo a quienes están en transporte, regresando a casa. Entonces, el profesor Miguel, bueno, ¿qué nos ha dicho hasta este momento? Entonces, vamos a encontrar en esta sección, en esta unidad literaria, un juego de palabras muy interesante que ha venido desde la unidad literaria anterior, como tú lo decías, ¿no? Hace 8 días también se resaltaban esos verbos de ver, y en esta oportunidad también está el verbo ver, está el verbo oír en el versículo 10, está el verbo enseñar, practicar sobre la tierra, versículos del 9 al 10, está el verbo oír nuevamente en el versículo 12, está por contraposición, si se quiere, en el versículo 12 no ver, y en los versículos del 12 al 14 enseñar y practicar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a retomar el versículo 9 y voy a empezar a señalar unas cosas que son importantes para nuestro estudio, para nuestro análisis. Decía que aparece un verbo fundamental que es el verbo guardar, custodiar, ¿no? Custodiar, guardar todas las cosas que han visto frente a los ojos de Dios, ¿cierto? Y por eso lo que dice el autor es que el pueblo no puede olvidarse, mire, no puede olvidarse de esas enseñanzas, de esas experiencias. Entonces por eso recalcaba el verbo guardar y el verbo olvidar, no olvidar, ¿no? Desde lo que has visto tus ojos como experiencia vital. Y además dice el autor que no se deben separar, alejar, ¿no?, del corazón de esas enseñanzas de Dios todos los días de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente habiendo tenido esa experiencia, esa enseñanza, los encargados de las familias, los padres, tienen el deber de enseñar y de transmitir a sus hijos y a los hijos de los hijos. Entonces mire qué importante viene siendo este primer elemento, porque es volver a reconocer lo fundamental de la experiencia con el Dios Yahvé. Interesante, ¿no? Creo que hay algo muy que me parece fundamental de resaltar respecto a lo que nos has dicho, y es, bueno, no olvidar, hacer memoria, ¿no? Hoy que se habla tanto de hacer memoria para no repetir y para no olvidar y para cambiar las cosas.
Entonces, aquí en el versículo 9 se habla de no olvidar la experiencia que se ha tenido con Yahvé. Pero otra cosa que me parece interesante y que tú has mencionado es también que no se aparten de tu corazón. No sé si, profesor Miguel, el corazón ahí, porque no se aparten de tu corazón, ¿cuál era esa concepción también entre los hebreos acerca del corazón? Porque es muy importante, o sea, ¿qué residía en el corazón? El corazón es vital para la antropología del semita porque en ella residen todos los elementos fundamentales para conservar, preservar, cuidar los ejes fundamentales de la existencia. El corazón está cerca a los mandatos, a los mandamientos, a las enseñanzas, y tanto así que en el pueblo israelita, en torno al brazo izquierdo se sujetan las filacterias para conservar los mandatos, las enseñanzas, los mandatos como un aspecto fundamental para que cada día o todos los días se tienen que cuidar y preservar, y por eso decíamos que el verbo fundamental, guardar y cuidar, era fundamental para reconocer la identidad del ser creyente. Bueno, muchas gracias. Me parece que es muy importante conocer esa antropología, esa visión de hombre que tiene el Antiguo Testamento para entender cómo el autor bíblico también utiliza las partes del cuerpo, pero para hablar del todo del hombre. Y el corazón me parece que es importantísimo, como tú decías, ¿no? Porque también el corazón, ¿por qué no decirlo? En el corazón también se tenía la concepción de la razón, o sea, piensa con tu corazón, es algo interesante, o sea, es como si en el corazón que está escrito, también en el corazón, más que lo afectivo, es medítalos, ¿no? Eso se le dijo a Josué, medítalos en tu corazón de día y de noche, o sea, es como si el corazón tuviera una relación pues con todo el ser, pero también con eso, medita lo que has visto, ¿no? O sea, no olvides, por eso no tienes que olvidar, que tienes que meditar y volver sobre ello. Bueno, interesante. Bien, profesor Miguel, muchas gracias. Entonces, ¿cómo podemos continuar? Bueno, vamos a hilar y conectar con el versículo 10, esto que está introduciendo esta sección, diciendo unos aspectos fundamentales, porque está hablando del día en que estuvieron ante el Dios Yahvé, y recuerda la experiencia de Horeb, ¿cierto? Mire que está retomando lo que vivenciaron desde el Éxodo, ¿no? Y el Señor Dios solicita a Moisés que congregue, que junte la asamblea. ¿Para qué? Para escuchar, y dice el texto, mis palabras. Aquí viene un eje importantísimo, que es mis palabras, y vamos a reconocer que mis palabras son la alianza, ¿cierto? La enseñanza, las leyes, ¿no? Los mandatos que Dios da a su pueblo. Entonces, Dios envía, le dice a Moisés que congregue, que junte a su pueblo para que esas palabras se conviertan en eje fundamental, esa enseñanza fundamental para el pueblo de Dios y para su destino, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice? No solamente que escuche, ¿no?, las palabras, sino que las aprenda, ¿no?, y que además las porte cada día para mantenerse dentro del temor de Dios todos los días hasta que alcancen la experiencia de la tierra, la promesa de la tierra, e incluso cuando vayan a esa tierra prometida, se las enseñen a sus hijos. O sea que tienen un deber de transmisión de esas enseñanzas, de las palabras. Recordemos que nuestro libro se llama así, ¿no? El Habdebarim, estas las palabras, y las palabras es las enseñanzas, los mandatos, la ley de Dios para todo el pueblo y para sus descendientes. Ajá, bueno, interesante. Aquí entonces este texto nos invita, o invita pues a sus destinatarios, luego miraremos para nosotros hoy, pero invita a sus destinatarios al encuentro con la palabra divina. Tú nos hablas que en el versículo 10 hay un eje importante, que son mis palabras, es decir, mi alianza, lo que les he enseñado, pero que las aprendan para cada día
para tenerlas, para mantenerlas. Hay algo interesante ahí, como una relación entre el oír, el Shema del Antiguo Testamento, el Shema, esa concepción del Shema del oír, pero hay una relación muy estrecha, profesor, entre el escuchar y poner por obra, ¿no? Definitivamente, Elizabeth. Aquí estaríamos diciendo la importancia de que la asamblea, la comunidad, ¿cierto?, se congregue, se encuentre ¿con quién? Con la palabra misma, con la palabra divina, ¿no? Para tener ciertos aspectos que son fundamentales. 1, recordar. 2, obedecer. 3, enseñar. Y con estos 3 elementos, recordar, obedecer y enseñar, se combate la dificultad o el problema de la idolatría, ¿cierto? Aquí se plantea un argumento que es muy importante, que se llamaría la teología de la palabra, porque la palabra es la que va a hacer que el pueblo recuerde, obedezca y enseñe para destruir esa tendencia o esa fuerza que hace daño y se aparta de Dios. Y por eso ahí viene un eje que ahora lo vamos a ver cuando él menciona que no va a haber figuras. Es una introducción bien simpática e importante, porque va a combatir la tendencia a no escuchar y obedecer a Dios y escuchar y obedecer a otras divinidades, a otros dioses, ¿cierto? Entonces, por eso los ídolos se convierten como en figura fundamental del apartamiento de Dios. Uh-huh. Sí, interesante estos elementos que estamos descubriendo acá en el siguiente versículo. Es el encuentro con la palabra divina. Yo creo que aquí hay elementos, pero pues no los vamos a mencionar ahora, pero hay elementos del Nuevo Testamento de manera interesante, pero no los vamos a mencionar. La palabra es Jesús, hay que volver a la palabra, ¿no? Para poder recordar. Entonces, bueno, dejémoslo ahí en el tintero, pero esto que tú nos hablas también en el versículo 10 y no pasar por alto, es que entonces tenemos un encuentro con la palabra divina, pero el propósito del encuentro, es decir, de volver a las palabras que han sido enseñadas, de volver a la alianza y a esas estipulaciones, si se quiere, que están a la base de la enseñanza para que el pueblo sepa hacer, es justamente 3 cosas: para recordar, obedecer y para enseñar a las nuevas generaciones. No solamente es para ellos, es para todas las generaciones. Hay una transmisión de la tradición con el propósito de que las descendientes y las nuevas generaciones, quienes van a continuar en la construcción de pueblo, no caigan en el peligro de alejarse del Señor, de la idolatría. Entonces es interesante. Hay un elemento allí, profesor Miguel, que me parece interesante, y es que tú hablabas que el texto nos habla del temor de Dios. Este elemento, ¿cuál es el juego de este elemento? Para el creyente, el temor de Dios es fundamental, porque es el que suscita el acatamiento, la obediencia, y que lo preserva o lo mantiene cerca de esa comunión con Dios mismo. Entonces, si no hay el temor de Dios, ¿no?, pues uno se puede apartar, separar o sencillamente no escuchar. No, yo no quiero oír eso. Lo que nos puede pasar, por ejemplo, en los hogares hoy, ¿no? Que el hijo o la hija no escucha a sus padres. Y si no le escucha, si no le acata, pues se separa, ¿cierto? En cambio, el temor de Dios en el pueblo de Israel es todo un valor, todo un aprendizaje, todo un principio para mantenerse en fidelidad con Dios, ¿cierto? Entonces es muy importante, es fundamental, es que el principio que lo permite a mantener en comunión con Dios mismo. Ok, esto me hace recordar que ese tema del temor de Dios es un tema muy reiterativo en la literatura sapiencial. Lo encontramos mucho en el libro de los Proverbios, pero también se va a encontrar en el libro del Deuteronomio en varias partes. Entonces el temor de Dios, más que ser un miedo, ¿no? Si no guardo, si no hago, qué miedo, entonces el Señor, ¿cómo? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles serán los resultados? No, sino más bien es un temor reverencial, si quiere, un temor de aprender a vivir, un temor que, ¿por qué no decirlo? Como dice ahí el versículo 10, un temor que va a producir vida, ¿no? Para que vivan mientras vivan. Sí, señora. Ese temor reverencial es muy importante porque es el que genera comunión, cercanía, y en el cual Dios pues como que permite esa
participación o comunión con el pueblo. Por eso este eje fundamental que dijimos que las palabras, mis palabras, es un eje que va a empezar a desarrollarse en los siguientes versículos. Miraremos como en el versículo 12, en el versículo 13 y 14 se va a desarrollar o se va a ampliar este argumento, entendiendo que mis palabras son la alianza con Dios. Y si hay alianza es porque hay ese temor de Dios. Muy bien, pues ese temor de Dios lleva a que el pueblo sea sabio. Es que me parece interesante porque en el relato anterior, hace 8 días, tú nos mostrabas cómo del 1 al 8, los versículos del 1 al 8, los pueblos que están alrededor de Israel dirían: qué pueblo tan sabio son ustedes, ¿no? Que tienen mandamientos y leyes que ponen por obra, que se puede notar una construcción de vida inteligente, sabia, una construcción de vida comunitaria, y ahí es donde está el enlace con la literatura sapiencial, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y creo que aquí estos dos elementos están bien entrelazados, del 1 al 8, la sabiduría de vivir, cómo vive el pueblo, pero luego acá, en el versículo 10, el temor del Señor. Entonces creo que son dos elementos que van mostrando si el pueblo va a ser sabio o no va a ser sabio en la construcción de vida. Sí, señor. Entonces, con esa idea de la importancia de este temor reverencial y las palabras de este versículo 10, nos disponemos pues para el cierre de esta primera sección y vamos a concatenar las otras palabras de los siguientes versículos. Muy bien, pues vamos entonces a un corte y ya regresamos. Bueno, muy bien, entonces después de este breve receso, vamos a continuar. Para quienes hasta ahora están llegando y bueno, se están conectando, están entrando en sintonía con el estudio bíblico de esta noche de jueves. Entonces, solamente un pequeño recuento de lo que vimos en la primera parte. Estamos estudiando Deuteronomio capítulo 4, vamos en la segunda sección, versículos 9 al 14. Que hemos abordado, el profesor Miguel nos ha llevado de la mano en los versículos 9 y los versículos 10. De estos versículos 9 y 10 hay un principio teológico que se descubre allí, y es el principio teológico de la palabra de Dios. Es el encuentro con la palabra divina. Hay unos verbos importantes, un juego de palabras que se encuentran acá, y dentro de ese juego de palabras está el guardar, el custodiar, el ver, el no olvidar, el recordar lo que has visto, el recordar lo que han vivido, la experiencia que sus antepasados también vivieron y que Moisés les está recordando, y no se deben, esto tienen que estarlo mantenerlo más bien en el corazón, no alejarlo del corazón, para recordarlo siempre, hacer memoria de eso siempre, pero no solamente ellos, sino también a sus nuevas generaciones. Tendrán que recordar, tendrán que obedecer, pero también tendrán que enseñar para que las nuevas generaciones también tengan un encuentro con la palabra. ¿Y cuál es el propósito? Pues combatir esa inclinación que el pueblo siempre tuvo a lo largo del desierto, pero que seguramente lo van a seguir teniendo, pero pues el propósito era evitar que nuevamente el pueblo y las nuevas generaciones cayeran en la idolatría. De manera que tenemos aquí una teología de la palabra. Muy bien, entonces con esa conexión de esa teología de la palabra y los elementos que acabamos de mencionar, el pueblo cada día tendrá que recordarlos en su corazón, mantenerlos, meditar sobre ellos para vivir bajo el temor del Señor. Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo continuamos en esta segunda parte del programa? Bueno, vamos a fijarnos entonces en el versículo 11, que presenta todo un escenario que podríamos decir cratofónica, kratos, poder, fanos, manifestación. Dice así el texto, bien bonito, que el pueblo, ¿no?, se acercó y estuvieron al pie de la montaña, esa cercanía a la presencia de Dios, y que en la montaña experimentaron, ¿no?, que un escenario con tinieblas, nubes y densa oscuridad, y después que ardía en llamas, ¿no?, llegaban
que esas llamas llegaban hasta el cielo. Entonces estábamos diciendo que aquí está preparando esta conexión de los versículos 9 y 10 con el 11 para lo que va, el escenario que se va a plantear y se va a desarrollar en los siguientes versículos. Mire que aquí estamos diciendo todo, o sea, retomando la experiencia de Sinaí o de Horeb, ¿cierto? Donde Dios se manifiesta plenamente y se deja ver, ¿no? El pueblo puede experimentar, sentir esa acción maravillosa, ¿no? Especial y particular, única y propia del Dios de Israel, ¿cierto? Entonces, esto está enseñando y está mostrando las cualidades del Dios de Israel. Importantísimo para reconocer también su identidad. Interesante, conocer la identidad, el fuego en medio de la llama, que no es que Dios sea la llama o que la llama represente a Dios, sino es como una manifestación de Dios, de hacerse real, de hacerse presente, pero ese elemento del fuego, profesor, ese elemento del fuego me llama la atención porque pues recordemos que la idolatría, bueno, más adelante tú nos vas a hablar, porque ellos no solamente escucharon la voz de Yahvé, ellos no vieron ninguna figura, ninguna efigie, o sea, no vieron nada, solamente hay un fuego que arde en la montaña, que no sé, hay algún elemento interesante en el fuego. Sí, señora, porque Dios actúa o se manifiesta a través del fuego, es un elemento de alianza importantísimo. Recordemos que cuando se hacía, por ejemplo, un sacrificio, ¿cierto? Al dividir o partir el animal en dos secciones, caía del cielo ese fuego para sellar, ¿no?, la alianza. Entonces es un elemento importantísimo que está manifestando y que ya se va a conectar este versículo 11 con el 12, porque es a través o en la experiencia del fuego donde Dios habla. Dice en el versículo 12 que Yahvé os habló de en medio del fuego. Miren la importancia de conectar que esas llamas es el fuego donde Dios se revela, se manifiesta, ¿no? Y dice el texto ahí en el versículo 2 importante, que ellos oían el sonido, pero el sonido de las palabras, ojo, sin interferencia, no veían otra cosa, no veían figuras, que es ahí donde viene el eje que estábamos diciendo, sino solamente la voz de Dios y sus palabras, elementos fundamentales porque revelan o muestran la revelación, cómo Dios se muestra. ¿Con qué? Con sus palabras o con la palabra de Dios mismo. Elemento interesante, de manera que esa manifestación, ¿cómo se llama? Esa manifestación del ser divino, se me fue la palabra técnica, esa manifestación del ser divino, pero que está invitando a qué? Está invitando no a ver, no está invitando al pueblo a que vean cómo es Dios, a que vean cómo es Yahvé, no, está invitando al pueblo a escuchar, está invitando al pueblo a recordar, está invitando al pueblo a obedecer las palabras, está invitando al pueblo a seguir en las palabras, no a ver nada, que ese fue como el problema que tuvo el pueblo, porque querían ver, pero Dios está invitando es a escuchar con la implicación de obedecer, ¿no? Nos está recordando pues la experiencia del Éxodo, donde el pueblo se extravió armándose un ídolo, ¿cierto? Una figura que es rechazada, incluso pues mire que Moisés tiene que ir y dañarla, destronarla. ¿Por qué? Porque el pueblo se había equivocado, se había apartado, ¿cierto? Esa experiencia de idolatría debe ser separada, ¿no? La fuerza de esa acción de la palabra de Dios tiene que convertirse en una fuerza que daña o destruye esos ídolos, ¿no? Esas imágenes. Y fundamental, entonces ahí viene una centralidad que es la enseñanza de las palabras, que son un eje modular de la fe bíblica para Israel, ¿no? Y cuando está mencionando esta enseñanza
de las palabras, en ese mismo contexto donde se habla de manera directa, se está evocando las 10 palabras, ¿no? Estas, las 10 palabras o el documento que llamaríamos de la alianza. Importantísimo, la alianza es el eje transversal de la experiencia de Israel y la que le va a permitir proseguir hacia un futuro inmediato a las nuevas generaciones. Y eso tiene que ser fundamental y central para poder mantenerse en la presencia de Dios. Este elemento me parece muy bello, muy, muy, muy bello, porque es como, y yo creo que ahí podemos encontrar ya algunos elementos hermenéuticos de actualización, porque a veces también, como tú decías, a veces si no vemos, no creemos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tener un encuentro con la experiencia, en la experiencia con Dios? ¿Cómo tener un encuentro con ese Dios que se hace presente, pero cómo se hace presente? No a través de figuras, no a través de objetos, no a través de nada. Y eso no es lo que Dios quiere, sino cómo se hace presente en la relación que el pueblo va a tener con Él, reconociendo sus palabras, poniéndolas por obra, y cómo Dios se hace presente, pues en la justicia que se establecería en el pueblo. En la justicia no solamente en la relación con Dios, sino en relación con el otro. En ese encuentro con el otro, en ese encuentro de fraternidad, porque las 10 palabras, recordemos que dentro de esas 10 palabras está pues los mandamientos hacia Dios, ¿cierto? Pero también hacia el prójimo, que Jesús luego los va a resumir en 2, amarás a Dios y a tu prójimo. Yo creo que este elemento es fundamental porque eso nos invita también a tener un encuentro con Dios a través de la palabra, cómo se hace presente en la medida en que vivimos esas palabras con el prójimo, con el otro, y por eso un elemento de alianza fundamental. Esto me hace recordar, querida Elizabeth, por ejemplo, textos fundamentales como en Jeremías 31, 31, 34, la renovación de la alianza. Eso es un texto demasiado bello, fundamental, porque en este Dios habla nuevamente al pueblo y le hace recordar los ejes fundamentales de lo que ellos creen, ¿cierto? Aquí vamos a ver en este texto maravillosamente retomado y asumido que Dios renueva una alianza y hace reconocer que ellos, los hijos de Israel, han pactado una alianza con Dios. Y esa dice, llegarán días, oráculo del Señor, donde dice el oráculo de Yahvé, pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, ¿sí? Y tiene una particularidad, dice, no como la alianza que hicieron con sus padres en antiguo, ¿cierto? La cual yo tomé, yo enseñé, pero ellos rompieron mi alianza. Y dice el profeta que yo sellaré una nueva alianza, pero mire que los ejes fundamentales de esta alianza son las mismas, o sea, es una misma alianza, la misma ley, Dios será el mismo y el pueblo será su mismo pueblo. Entonces eso es fundamental. ¿Y qué es lo que pretende de alguna manera corregir el profeta Jeremías? ¿No? Esa parte final donde dice que esa ruptura, ese romper la alianza, ya no tendrán de nuevo que adoctrinar uno al otro esa enseñanza, sino que Dios mismo, ¿no?, actuará en el corazón, que tú lo estabas mencionando, conocer a Yahvé, ¿cierto? Todos ellos conocerán, desde el más chico al más grande, ¿no? Y además, enseñando en el corazón, ¿no?, perdonará todas sus culpas, todos sus extravíos, y no volverán a desviarse. Mire qué bello y qué fundamental este texto de Jeremías, porque resulta que Jeremías corrige esas desviaciones que se dan permanentemente en el pueblo de Israel. Precioso este texto porque constantemente Dios, como un padre amoroso, como una madre amorosa, le está recordando a sus hijos esos ejes fundamentales, su alianza, su ley, su identidad, quién es su Dios, quién es el pueblo de Israel, ¿cierto? Para que permanezcan. Y la belleza de la, digamos, de la pedagogía de la didáctica en el texto de Jeremías es que cambiará esa enseñanza en un corazón duro y convertirá en un corazón de carne, un corazón abierto, ¿cierto?,
a las enseñanzas de Dios. Hoy diríamos para los muchachos que hablan de tecnología, eso sería como traer el chip incorporado dentro del corazón para que no se les olvide lo principal. Sí, claro que sí. Tú me haces recordar, pero bueno, hay tantos elementos que empieza uno como a recordar de toda la Sagrada Escritura y la unidad tan impresionante que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el autor de Hebreos va a hacer una relectura de esto y va a decir que justamente Cristo, y por su pasión, muerte y resurrección, en Cristo se ha cumplido ese oráculo de Jeremías, porque ha puesto en nuestro corazón la ley y nos ha dado un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón que cómo hacemos a Cristo presente, digámoslo así, porque es eso, no es tratar de buscar, quiero tener una manifestación, quiero ver algún objeto, quiero ver algo, o sea, no tiene sentido querer buscar ver algo cuando no hay una relación de amor con el otro. Entonces, ¿cómo se hace Dios presente? No es buscando ver, sino es buscando obedecer, es escuchando, es encontrándose con la palabra para hacerlo presente en la relación con el hermano, en la relación con el establecimiento de la justicia, en la relación con el establecimiento. Así es que se hace, así es como la ley está escrita en el corazón. Pero bueno, esto me parece interesantísimo porque Israel todo el tiempo lo que hizo fue querer ver y querer representar a Yahvé a través de objetos, porque lo quieren ver cuando la sociedad está nada, muerta. Esa fue bueno, eso habría mucho que decir, ¿no? Pero entonces no me voy a quedar ahí porque te desvío del tema, pero es que hay como temas muy conectados ahí. Bueno, muy bien, entonces el encuentro, solo escucharon una voz. Versículo 13, profesor Miguel. Sí, y ahí viene el eje fundamental de este texto que dice, os anuncio entonces que su alianza, la alianza de Dios, y os mando que ponerla en práctica. Y vuelve y retoma los 10 mandatos, las 10 enseñanzas, las 10 palabras que escribió el texto, ¿no? Dice el texto, en 2 tablas de piedra. Ahí hay unos argumentos bastante interesantes de análisis, si el texto tenía copia, porque decían que una estaba en un sitio y en otra, o si es que tenía 2 formas. Pero entonces a mí lo que me interesa visualizar es que se habla del concepto alianza, de verit, ¿sí? Y la verit, la enseñanza, es el acatamiento y la observancia de los mandatos dados por Dios, de los 10 enseñanzas, los 10 mandatos, las 10 palabras y todo el conjunto de mandatos, enseñanzas que se tienen que transmitir, fundamental. Entonces por eso decíamos que estamos hablando de un texto de verit, de alianza fundamental. ¿Por qué? Porque entonces ya vamos acercándonos al versículo 14, donde dice que Dios mandó que enseñaran que esos preceptos y esas normas, mire, dándole mucha más fuerza y argumento para solidificar la acción o el ministerio de Moisés, ¿no? Como profeta, porque se acuerda que teníamos que las antiguas generaciones eran duras, no aceptaban, ¿cierto? En cambio estas nuevas generaciones que van a entrar a la promesa, a la tierra, deben aceptar, ¿no? Deben recibir esa transmisión, esa enseñanza de preceptos y normas. ¿Para qué? Para que cumpliendo esa ley, esa alianza, esa verit, ¿cierto? Se puedan dar los elementos para alcanzar la posesión de la tierra, ¿no? Fundamental. Si no se cumple la alianza, los mandatos, las enseñanzas, el pueblo no podrá poseer la tierra. Fundamental. Fundamental, porque si van a poseer la tierra, pero no está eso en sus corazones, pues van a ser como los demás que que Yahvé siempre les dijo, ¿no? O sea, cuando ustedes entren a poseer la tierra, ustedes no van a ser como los demás, no van a construir como los demás lo han hecho, no. Entonces, y los demás que tenían, cómo estaba construida esa sociedad, ¿no? Pero también tenían objetos para ver a sus dioses. Entonces, es interesante, está conectado esto que tú nos acabas de decir con como tú decías, con la unidad literaria anterior que estudiamos hace 8 días, porque los versículos 5 y 6 simplemente como para recordarlos, mira, toma fuerza estos versículos. Dicen, mira cómo Yahvé, estoy leyendo el 5, mira cómo Yahvé mi Dios me mandó, yo os enseño preceptos y normas, como que se repite, para que los pongáis en práctica en la tierra
en la que vais a entrar para tomarla en posesión. Y dice el versículo 6, guardadlos y practicadlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿A quiénes? A los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos dirán, cierto, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y bueno, es interesante la conexión y la fuerza que esto toma en estos versículos 9 y 10. Sí, señores, quería hacer un alargamiento en el argumento, porque dice que el texto, que la alianza es el decálogo, ¿no? Las palabras, las 10 palabras, ¿no? Y lo particular, y que retoma Deuteronomio, evocando por allá Éxodo 34, 28, es que Dios entregó directamente estas palabras, las 10 palabras, importantísimo, para darle la plenitud a la revelación dada por Yahvé, y además para reconocer que no fue un invento de Moisés, que de pronto algunos como que tenían ojeriza contra Moisés y como que no le acataban, no le aceptaban. Este texto también está retomado después por allá en Deuteronomio 10:4, donde viene a evocar nuevamente la alianza en estas 10 palabras. Particular decía que las dos piedras, algunos autores dicen que no indican la división entre los mandatos de Dios y los mandatos sobre las personas, sino que son una sola realidad. Algunos afirman que hay dos copias del mismo documento. Una copia la guardaban en el templo y la otra servía para la lectura pública. Una cosa muy, muy particular. Esta fue una práctica muy común en muchos pueblos del cercano y lejano oriente, ¿no? Que revoca o recupera la idea o la memoria de los tratados de vasallaje, ¿no? Donde un Dios soberano, ¿no?, le habla o se revela a sus vasallos, en este caso a los israelitas, y les da unos contenidos, unas enseñanzas. Y aquí diríamos muy particular que, retomando el argumento que mencionábamos de Jeremías 31-34, es interesante y bellísimo que el pueblo realmente no hace nada. El que hace todo es Dios, el que se entrega para recuperar esa alianza, porque no la habían aceptado, no la habían cumplido, ¿cierto? Los padres no habían sido duros, bueno, seguían siendo duros, y lo que quiere con esta experiencia en el Deuteronomio es impulsar a la nueva alianza, ¿cierto?, a recuperar ese pacto, esa alianza, y Dios dice, pondré mi ley en su corazón y en sus corazones las escribiré, y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Son las enseñanzas fundamentales para conocer a Dios. Enseñanzas fundamentales para conocer a Dios. La iniciativa siempre fue de Dios. La iniciativa de sacarlos de Egipto fue de Dios. La iniciativa de formarlos como pueblo fue de Dios. La iniciativa de darles leyes y mandamientos fue de Dios. Porque las leyes y mandamientos generalmente de los seres humanos siempre son hacia el egoísmo y al beneficio personal. Pero todas estas leyes siempre son en función de seguir salvando. Es el fruto del amor de Dios, que tenía como propósito ayudarlos a saber ser, ayudarlos a saber hacer, ayudarlos a que ellos supieran construir una sociedad comunitaria, modelo para todos los demás pueblos. De manera que entonces, en este minuto que nos queda, profesor Miguel, ¿cómo podríamos recoger el mensaje central de esta segunda parte del capítulo 4 para nuestros oyentes? Correcto, decíamos que aquí se presenta una teología de la palabra, ¿cierto?, de las enseñanzas de la palabra, que se tienen que guardar en el corazón a través de la idea del temor de Dios, y eso todo se condensa en la alianza, en el decálogo. Esa enseñanza, esos aprendizajes dados por Dios para su pueblo son fundamentales para su subsistencia. Entonces le decimos al Señor que nos permita escuchar su palabra, sus enseñanzas, sus mandatos, para mantenerse en la alianza con Dios. Así es, pues vayámonos pensando en esto.
y sepamos que hacemos presente a Dios escuchando su palabra y viviéndola con nuestro hermano. Es la forma de hacer presente o de escuchar la presencia de Dios a través de su palabra. Un saludo fraterno para todos y todas.